Buenas noches, queridos hermanos en todas las parroquias que se han unido a esta semana. Estamos muy contentos de llegar a este cuarto día de la Semana Diocesana de Formación para Laicos. En este día en que vamos a tratar el tema, el proceso electoral 2021, ¿a quién vamos a elegir y para qué? Un día que vamos a aprender muchas cosas valiosas, que vamos a estar seguros de esa información tan necesaria que tenemos que tener para este proceso electoral y para toda esa tarea en la participación ciudadana. El objetivo de hoy, que los participantes tengan la información suficiente sobre el proceso electoral 2021 con la finalidad de que pueda elegir de manera más consciente y responsable a sus representantes. Una tarea importante en esta participación ciudadana que todos queremos tener. Así que muchas felicidades por perseverar en esta semana. Muchas gracias a todos los que están haciendo posible que nos estemos encontrando por este medio y ahí en sus parroquias, a esas personas que han sido sus anfitriones, que les dan la acogida, que los reciben y que con gran gusto se preparan todos los días. Y vamos con este cuarto tema de la semana, justamente a quién vamos a elegir en este proceso electoral 2021 y para qué. Vamos a conocer de estas funciones, de tantas dudas que han surgido durante la semana y que hemos dicho el jueves será el día de hablar de ello. Así que los invito a que escuchemos, veamos quién nos dará el tema del día de hoy. Maestro Carlos Alfredo Sepúlveda Valle es abogado por la Universidad de Guadalajara, máster en Administración Pública por la University of New Mexico en Estados Unidos, máster en Derecho por la Universidad San Pablo CEU en Madrid. Ha sido profesor en la Universidad de Guadalajara, Universidad Panamericana, ITESO y en el Colegio de Jalisco. Buenas noches. El día de hoy tengo el gusto de participar en esta semana y me toca el tema muy concreto de qué se va a elegir el 6 de junio y para qué se va a elegir a los representantes por los que la ciudadanía a nivel nacional y a nivel del Estado de Jalisco van a acudir a expresar su voluntad. Para ser muy sencillo, diríamos que hay dos tipos de elecciones en México. La que se encarga de integrar los órganos de la representación nacional y la de los estados y los municipios. En este caso, la elección del 6 de junio, elección concurrente, se va a elegir a 500 diputados federales, que es una de las cámaras que integra el Congreso de la Unión, la otra es la Cámara de Senadores. Ya sabemos que hay 500 diputados federales y 128 senadores. Los senadores se eligen cada 6 años y los diputados federales cada 3 años. El sistema de elección de los diputados federales es mixto. 300 diputados se eligen en distritos uninominales repartidos en todo el país y 200 de representación proporcional. El caso concreto de Jalisco aporta 20 diputados federales. Por lo tanto, la elección federal en Jalisco se concreta a 20 diputados federales. En el ámbito estatal se van a elegir los integrantes del Congreso del Estado, 38 diputados locales, y los integrantes de los 125 ayuntamientos de la entidad. De ahí que es una elección importante. En otros estados va a haber elección para gobernador en 15 de ellos, en 29 se van a elegir congresos locales y en 1000 y tantos municipios, o casi 2000 municipios, se van a integrar ayuntamientos. De ahí la importancia de esta elección. Concurren a la elección 92 millones de ciudadanos mexicanos y más de 6 millones de ciudadanos jaliscienses. Ellos tienen el derecho y la obligación en México. Votar es un derecho y es una obligación de elegir a los que estimen serán los mejores representantes. Pero no es fácil. En todo el mundo, el reto de las elecciones es elegir
a los mejores. Y esto es algo complicado. Baste señalar que en México, a nivel nacional, participan 10 partidos políticos nacionales, los mismos que participan en el estado de Jalisco, más 2 partidos estatales en Jalisco. Y la ley permite, tanto a nivel federal como estatal, candidaturas independientes. De ahí que la oferta electoral es amplia. Y lo más importante no es en estos momentos decir o dar a conocer cuáles son las bases, las plataformas electorales, los postulados políticos, la ideología de los partidos. No es el objeto, ni mucho menos tampoco inducir al voto por persona o por partido concreto. Sí es el objetivo invitarlos a que conozcan más aspectos del proceso, a motivarlos a que se interioricen en quiénes son los candidatos que pueden representarlos mejor y sobre todo que acudan a votar el 6 de junio. No decir por quién, pero sí decir para qué. ¿Para qué votar? Es algo muy importante en estos momentos en México. Todas las elecciones tienen como objetivo producir gobiernos y elegir representantes, es decir, integrantes de los poderes legislativos en todo el mundo. Esas son básicamente, digamos, las 2 funciones centrales. En el caso de Jalisco, se va a elegir los gobiernos municipales, pero se va a elegir los representantes al Congreso del Estado y, como ya habíamos dicho, los 20 diputados federales. ¿Para qué se eligen los diputados federales? A mí me gustaría aquí hacer una pequeña desviación en este punto para explicarles a ustedes que la base de todo el sistema político y de la organización electoral y del funcionamiento, podríamos decir, de la política o del ejercicio del poder público en casi todo el mundo se basa en un texto que se llama Constituciones Políticas. En el caso de México, la que determina cuáles son los principios de la organización política que define la estructura o organización del poder público, el funcionamiento de los poderes, el control de los poderes y la relación de los poderes con las personas, es la propia Constitución. Se supone que hay un concepto reconocido, aceptado mundialmente, que es Estado de Derecho. Todos los países aspiran, México aspira a ser un Estado de Derecho, y las características fundamentales de los Estados de Derecho pues es que haya constituciones, que haya democracia, que se reconozcan y se garanticen los derechos humanos, que exista la división de poderes. Por lo tanto, en este caso, la división de poderes es un concepto central de la vida política. Pero también un aspecto importante de la vida política es la forma de gobierno, definida en la propia Constitución. La forma de gobierno que está establecido en México es una república representativa democrática. Recientemente le adicionaron el carácter de laica y federal. En este caso, la república quiere decir, en oposición a monarquía, que aquí la jefatura de Estado se elige por los ciudadanos cada 6 años, presidente de la República. Los representantes pues son los diputados locales, diputados federales, integrantes de los ayuntamientos, que son electos popular y directamente cada 3 años, los gobernadores cada 6 años, y democrática. Ahorita vamos a hablar más de estos aspectos. La siguiente característica sería la de federal. Federal quiere decir que hay un gobierno central, nacional, federal, que rige en toda la República, en todo el territorio, y hay gobiernos regionales o gobiernos que rigen solamente en una parte del territorio nacional. El federalismo nació en Estados Unidos, para ser muy breves, porque las colonias allá se constituyeron en estados y las 13 colonias formaron un país que se llama Estados Unidos de América. Y en 1824, que se estableció el sistema federal en México, se copió literalmente la Constitución de los Estados Unidos y se estableció el sistema federal. Aquí existía como antecedente lo que eran las provincias, que estableció la Constitución de Cádiz de 1812, que es la primera constitución que estuvo vigente en México, Constitución española, porque estaba el proceso de independencia, que iniciado en 1810, pero consolidado hasta 1821. Por lo tanto, la Constitución de Cádiz rigió en México de 1812 a 1821 y los órganos de gobierno
regionales eran las provincias. Y entonces la mayoría de las provincias pasaron a ser estados. Primer estado, en 1923, el estado de Jalisco. Y por eso es entonces que la Constitución establece una doble jurisdicción política. Primero son los estados crean la federación, los estados transfieren facultades a la federación. De hecho, el artículo 124 de la Constitución dice que todo lo que expresamente no sea federal le corresponde a los estados. El problema es que México, que casi los 200 años ha sido sistema federal, menos de 1835 a 1846, en realidad ha sido más centralista en los hechos, a pesar de que las leyes y las constituciones dijeran que era un sistema federal. Y esto ha sido así. Por lo tanto, el federalismo no está plenamente asentado, pero existe formalmente y tiene una importancia fundamental en la vida nacional, aunque en estos últimos 2 años los gobernadores hayan sido menospreciados, las atribuciones de los estados también hayan sido poco consideradas por parte del gobierno centralista de la federación actual, de la Federación Mexicana. Bien, ahora, algo muy importante, la democracia. La democracia, como se entiende tradicionalmente, pues es el derecho a participar en la elección de los representantes. Es mucho más que eso. No es el tiempo para hablar mucho de la democracia, pero sí resaltar su gran importancia. El artículo 3, que habla de la educación, al definir que la educación será democrática, dice que se entiende en México la democracia no solamente como una estructura jurídica o un régimen político, sino como una forma de vida, un sistema de vida basada en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Esto es así, por lo tanto, la democracia es algo más amplio que la participación electoral. Por eso aquí se insiste mucho en la participación democrática a través de la construcción de ciudadanía. Bien, la democracia supone requisitos indispensables. El primero de ellos es que exista un gran acuerdo nacional, un acuerdo muy amplio, arreglo le llaman los teóricos. Ese arreglo o ese acuerdo en México está expresado en la Constitución. La Constitución, decíamos, define forma de gobierno, define derechos humanos, define cuáles son las atribuciones de los poderes, cómo se elige a sus integrantes y en general cuáles son los objetivos nacionales, económicos, sociales, culturales. La Constitución en estos 104 años de vida ha tenido pues 700 y tantas modificaciones. Esto se ha utilizado mucho con fines políticos más que con fines jurídicos o de compromiso para la mejor vida democrática nacional. Pero bueno, entonces, primer gran acuerdo, la Constitución. Segundo, exige también que exista un auténtico respeto por la Constitución y por el orden jurídico. El Estado de Derecho que habíamos dicho. Esto se construye, el Estado de Derecho, con el respeto a la ley de gobernantes y gobernados, con acuerdos económicos y sociales estables, con un respeto a las instituciones, con la práctica cotidiana de conductas apegadas a la ley, pero también que sean tolerantes con los otros. Y dentro de esa tolerancia, fundamentalmente, en el caso de las elecciones, es el reconocimiento de los ganadores y la aceptación de la derrota por quienes no ganaron. Pero dentro de esto, el elemento quizás central no es solamente el voto y quién ganó y quién perdió, sino que una vez electos todos los representantes, tienen que gobernar conjuntamente para el beneficio del pueblo. Y eso supone que debe haber un diálogo constante, que debe haber consensos en muchas de las decisiones que se toman, lo cual no está ocurriendo en estos momentos. Y no está ocurriendo por una actitud francamente egoísta y perversa del partido que tiene mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y eso es precisamente el gran reto de las elecciones. Reflexionar, analizar, discernir objetiva y fríamente qué es lo que le conviene a México. Si dar una mayoría al presidente para que haga todo tipo de excesos y cometa todo tipo de abusos, modificando la Constitución,
enviando nuevas iniciativas de ley que afectan gravemente la economía, el marco social, pero lo más grave de todo es que a través de esas prácticas lo que se está produciendo es un gran encono social, una gran división social y el país está muy polarizado. Así se está llegando a este proceso electoral en el que prácticamente hay un 50% de ciudadanos que rechazan frontalmente la política seguida por el Congreso y por el Poder Ejecutivo en estos 2 años y quieren un cambio. Y también hay una base muy sólida, muy fuerte del partido mayoritario, del partido en el gobierno y los partidos satélites que hacen causa común en el Congreso de la Unión en favor de las iniciativas presidenciales. Me estoy refiriendo a 6 partidos políticos que apoyan al presidente de la República. Morena, que es el mayoritario, el Verde Ecologista, el Partido del Trabajo. Luego vienen 2 partidos que habían perdido su registro, pero que vuelven a participar en este proceso. El Partido Encuentro Social, que ahora se llama Partido Encuentro Solidario, el PES, que entra en la contienda y a disputar el 3% de la votación para seguir subsistiendo como partido. El Partido Fuerza Social y las redes sociales. Es decir, hay 6 partidos. Del otro lado hay 4 partidos. 3 de ellos, esto es muy importante que ustedes lo conozcan, han hecho una coalición parcial en más de 200 distritos electorales de la República. En los 20 distritos de Jalisco, el PAN, el PRI y el PRD postulan candidatos comunes. Es decir, que aunque exista el cuadro de PAN, PRI, PRD, los nombres van a ser, el nombre del candidato es el mismo de estos 3 partidos y el voto contará para esta coalición que se firmó. Partido Movimiento Ciudadano va libre, es el único partido que prácticamente no hace coalición con los minoritarios, pero tampoco es parte de los mayoritarios. Entonces, esto es muy importante que se sepa porque el objetivo de la elección, creo yo, es analizar qué es lo que le conviene a México. Ratificar una mayoría en el Congreso o elegir una nueva mayoría que sirva más a los intereses nacionales. ¿Cómo se sirve a los intereses nacionales? Estableciendo equilibrios, estableciendo contrapesos a las decisiones del presidente. Este país no es de una persona, es de todos los actores políticos, estén o no estén en el poder, sean parte o no sean parte de los partidos políticos o de los poderes. Entonces, es muy importante que se tome en cuenta que la Cámara de Diputados, entre otras funciones, tiene las de, bueno, pues modificar la Constitución como parte del constituyente, junto con la Cámara de Senadores y los congresos locales, aprobar las leyes de ingresos como facultad exclusiva, aprobar anualmente los presupuestos del Ejecutivo, algo muy importante para el presidente, ser parte de cualquier modificación legislativa o presentar iniciativas de ley y desde luego, como se ha visto, sin mover una coma, aprobar las iniciativas que le envía el presidente, lo cual creo que es muy negativo para el país y muy perjudicial para la cultura democrática. Fíjense, por ejemplo, 2 atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados. La Auditoría Superior de la Federación, que supone que es el órgano técnico que debe de revisar la cuenta pública, el gasto, el evaluar el desempeño de todos los gobiernos federales, estatales y municipales, hizo unas observaciones al gobierno de la República. Inmediatamente hubo reacciones y se desmintieron. El lunes va a citar, ya citó a la Cámara de Diputados el lunes al Auditor Superior y seguramente o le jala las orejas o lo destituye, no sabemos qué va a pasar. En fin, luego, también la Cámara de Diputados puede declarar la procedencia penal a determinado tipo de funcionarios que tienen fuero, entre ellos los gobernadores. El día de ayer se anuncia que hay una solicitud ante la Cámara de Diputados para que desafore al gobernador de Tamaulipas por delitos federales. Pero este desafuero en plena campaña electoral yo creo que es solamente golpeteo político, porque si la Cámara de Diputados, que no lo va a alcanzar a hacer de aquí a junio, lo desaforara, sería solamente para el efecto de comunicarle al Congreso del Estado de Tamaulipas que decidiera lo que el Congreso quiera, o sea que es nada más una quemada política, para decirlo en otras palabras. Conclusión, nosotros creemos que
las elecciones deben ser la oportunidad que tienen todos los mexicanos y particularmente los jaliscienses de razonar su voto y de ir a votar para lo que consideren que es mejor para el bien común, lo que es mejor para el estado de Jalisco y lo que es mejor para México. Muchas gracias. Por lo tanto, los exhorto a no dejar de ir a votar y que conozcan quiénes son sus candidatos, que se informen bien cuáles son sus propuestas y que sepan cuál es su distrito electoral, en qué sección electoral les corresponde ir a votar, para que cumplan con este deber ciudadano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Carlos Sepúlveda Valle, por esta exposición que pues nos va iluminando cada vez más este tema. Un tema mucho más técnico, mucho más concreto, de elementos que hemos de aprender en esta cultura política. Así que bueno, vamos ahora al trabajo en parroquias, a ese trabajo que han hecho ahí con tanto gusto, gracias a esos moderadores, al equipo técnico también que nos ayuda a estar ahí. Hoy vamos a hacer una dinámica que tiene que ver con la cultura política. Es así como que un examen, más o menos los moderadores empezaban a contestar y decir, oh cielos, es un examen esto y creo que no me está yendo tan bien hasta ahora. Así que bueno, esta dinámica de hoy que tienen ahí en su página 45, depende del número de participantes, lo harán en plenario o el moderador les pedirá que se agrupen en equipos de menos personas a efecto de que todos puedan exponer. Se les van a entregar copias de unas preguntas o se les van a leer a todos verbalmente y las irán contestando poco a poco. Son unas preguntas sencillas, pero de conocimiento tal cual de cultura política. Una vez que las hayan respondido de forma personal, hay otras preguntas para el diálogo, para que podamos, en base a eso, pues tomar acciones, ver cómo estamos, ver qué no sabemos y que es muy importante saber. Estamos en un año de elecciones en donde vamos justamente a decidir de forma responsable y libre por unos representantes que van a ser voz y que van a ser voto para una política pública y para muchas cosas más. Así que es algo muy importante que hemos de tomarnos muy en serio. Los invito entonces con toda la disposición a participar en esta dinámica en su parroquia. Tenemos 25 minutos de trabajo y luego nos vemos de nuevo aquí en el set. ¿Cómo les fue por allá en su parroquia haciendo este ejercicio? Ya estuvimos viendo algunos resultados que nos compartieron y muchas ganas de saber más de esta cultura política en donde cuántas veces, cuántos de nosotros pues no sabemos ni a qué distrito pertenecemos. Entonces ni cómo saber quiénes son nuestros representantes o qué proyectos, qué iniciativas han ellos impulsado. Esto es sobre todo para llevarnos a esa reflexión profunda. ¿Qué tenemos que hacer cada uno de nosotros para estar mejor preparados para esa participación ciudadana? Nosotros que podemos tener oportunidad de conocer qué se necesita en mi colonia, qué se necesita en mi cuadra, qué necesidades hay, cómo podemos trabajar juntos, cómo podemos dialogar. Así que bueno, continuando en ese tema, tenemos hoy el panel de expertos que harán un diálogo sobre este. Recibimos ya algunas de esas preguntas que ustedes prepararon. Si hubiera algunas más, estamos listos para recibirlas. Vamos ahora con el panel. Estamos listos para escucharlos. Gracias, Denise. Gracias a todos por seguir en esta semana de formación para laicos. Creo que hemos tenido una conferencia, una charla muy clara que nos orienta frente a este gran compromiso que tenemos de participar en las elecciones del mes de junio. Y como en los otros días, este jueves tenemos también una participación de distintas personas que desde los distintos ámbitos de la vida social nos van a ayudar a profundizar. Les cedo la palabra para que en 2 minutos puedan hacer una primera ponencia y luego vendrán las preguntas que ustedes nos hacen llegar a través del chat.
Bien, me permito presentar primero a la licenciada Sonia Gabriela Ceja Ramírez. Sonia Gabriela Ceja Ramírez es actual editora del periódico semanario de la Arquidiócesis de Guadalajara, licenciada en Comunicación, egresada de la Universidad Cuauhtémoc, Campus Guadalajara. Estudió Comunicación Pastoral en Bogotá, Colombia, en el Instituto Teológico Pastoral para América Latina, ITEPAL. Gaby Ceja, bienvenida, tienes hasta 2 minutos para una primera intervención. Gracias. Muchísimas gracias, Arnold, y bueno, muchas gracias también a todos nuestros amigos que nos acompañan desde las parroquias. Y bueno, efectivamente, como decía el maestro Carlos, es muy importante en estos meses que quedan de aquí a la elección, pues conocer a nuestros candidatos, conocer cuáles son sus funciones, conocer también, yo creo que es importante el contacto que nosotros podamos tener con ellos una vez electos, porque hay que recordar que el proceso electoral pues no termina con la elección del próximo 6 de junio, ¿no? Sino que este es el comienzo para que pues nosotros demos seguimiento, ejerzamos realmente la democracia y pues tengamos ese contacto, ese vínculo con nuestros diputados, con nuestro presidente municipal, que es a quienes vamos a elegir en las próximas elecciones. Y también, bueno, yo creo que desde la perspectiva de los medios de comunicación es importante que seamos pues actores, también actores críticos, en cuestión de no quedarnos solamente con los contenidos que se nos ofrecen, sino también cuestionar cuáles de estas propuestas de nuestros candidatos son acordes a nuestros valores, cuáles van encaminadas al bien común, sobre todo pues también dentro de nuestro contexto, ¿no? Entonces, pues creo que es de suma importancia el conocimiento y la información a la que cada uno de nosotros podamos acceder. Gracias Gaby Ceja, conocimiento e información, desde luego lo que uno pueda investigar y lo que también los medios nos puedan ofrecer, creo que un aporte interesante, ojalá y los medios hagan un ejercicio crítico como se necesita en estos días. Bien, me permito también presentar a Beatriz Alejandra Loaiza Martínez. Ella es licenciada en Estudios Políticos y Gobierno, con un máster en Familia y Nuevas Tecnologías por la Universidad Santiago de Compostela, España, y maestra en Ciencias de la Familia por la Universidad de Anáhuac. Es esposa y madre de familia. Bienvenida, Beatriz Loaiza, tienes 2 minutos para una primera intervención. Gracias, Arnold, buenas noches. Un saludo también a todos los que nos acompañan en las parroquias. Qué alegría que se esté haciendo este ejercicio, me parece sumamente enriquecedor. Y deseo también saludar a los que van a votar por primera vez en las próximas elecciones, que son los jóvenes, ¿no? Que están conociendo cómo se lleva a cabo todo este proceso. Pues yo creo que es sumamente enriquecedor que entendamos, tanto los que ya hemos participado en las elecciones de manera anterior como a los jóvenes, que entendamos lo que es ser una ciudadanía responsable, ¿no? Es el llamado que finalmente se nos está haciendo durante toda esta semana, porque nos damos cuenta que hemos sido ciudadanos de alguna manera alejados de lo que es la política, sin entender la belleza de la política en el término amplio, ¿verdad? De la búsqueda del bien común, y que el ser ciudadano te implica ser también parte de una comunidad. Si nos regresáramos un poquito a lo que decían los antiguos griegos, ¿no? y desde el concepto también de Aristóteles, de lo que era ser un ciudadano, él se refería a que ser ciudadano implicaba participar. Y que ser ciudadano no solamente se adquiere por tener 18 años y que te den una credencial para votar, ¿no? El ser ciudadano implica el ser acreedor de muchos derechos, pero también de muchas obligaciones. Y al ser también partícipe de esta comunidad, estás invitado y estás llamado a que ejerzas esos derechos, pero también que cumplas con estas obligaciones que te implica el ser un ciudadano, el ser una ciudadana, ¿no? Entonces estamos entendiendo que con esto vamos a tener una más amplitud de lo que es la ciudadanía. Bien, muchas gracias a Beatriz Loaiza. Importante esta invitación a los jóvenes a participar. Y tenemos también de invitado a licenciado Álvaro Jiménez Canale. Él es licenciado en Estudios Políticos y de Gobierno por la Universidad de Guadalajara,
Desde enero de 2014 trabaja como profesor y preceptor en Liceo del Valle a nivel bachillerato. Participa activamente en medios de comunicación con temas de política y actualidad, en Foro 4 TV, en Hermosillo, Sonora, y también en el programa radiofónico Expreso 24/7 en la misma ciudad. Álvaro, un gusto tenerte entre nosotros. Tienes 2 minutos. Muchas gracias. Yo les agradezco también la invitación. Saludo a todos los que están sintonizándonos desde las parroquias, a través de los medios digitales. Toda esta gente que se está capacitando de cara a un evento muy importante, muy relevante para la vida pública del país y del estado de Jalisco. Yo, como ahorita lo mencionaron, tengo algunas participaciones en Hermosillo, yo soy de allá, pero ya llevo un tiempo aquí en Guadalajara, aquí en el estado de Jalisco, y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque creo que es bien importante de cara al proceso electoral que se viene. En un lugar como el que yo soy, la evangelización fue todo un tema muy distinto al que tenemos concretamente en Jalisco y en distintas zonas del país. A mí me llama la atención porque en Jalisco es parte de la historia de México, cómo es que hubo gente, ciertamente a través de un don, que es el martirio, pero hubo gente dispuesta incluso a morir por lo que creían. Y creo que en esta elección es bien importante que los ciudadanos definan, tengan seguridad de qué es lo que creen, de qué es y qué es lo que quieren llevar a las distintas cámaras, en el Congreso local, en el Congreso federal. Muy bien, gracias a Álvaro por esta participación. Maestro Carlos, ya lo presentamos y justamente empezamos con una pregunta para él que llega aquí de las comunidades parroquiales. Dice, en algunos lugares se condiciona el voto frente a los programas sociales que el gobierno tiene. Se dice que si tú votas por un partido diferente al que está en gobierno, no te va a llegar ningún apoyo. ¿Qué tan cierto es esto, maestro? Muy importante esta pregunta porque muchas personas tienen miedo o están amenazadas o se les ha venido cultivando durante estos meses en el sentido de que el presidente es el que les está regalando este dinero y si no apoyan al presidente les van a quitar esos bonos o esas becas o esos apoyos. Esto es totalmente falso. El dinero no es del presidente, el dinero es del pueblo y el presidente de una manera fácil lo regala con el objetivo de obtener votos para su partido. Pero los programas siempre han existido, lo sabe todo el mundo, el Procampo, Prospera, Solidaridad anteriormente, las becas. Los programas existen, están en la ley y están en el presupuesto. Y esto viene desde hace décadas. Por lo tanto, no tengan miedo, no vendan su voto. El gobierno tiene prohibido comprar el voto y ustedes deben de emitirlo libremente por quien quieran. No es cierto que les quiten dinero, que les quiten los apoyos si no gana el partido del presidente o si no votan por el partido del presidente. Excelente, excelente. Creo que es muy importante que tengamos en cuenta esto. Nadie de ningún partido, de ningún color y por ninguna circunstancia puede coaccionar nuestro voto. Para la maestra Beatriz Loaiza dice, en un partido cuyos valores e ideales se incluyen derechos humanos progresistas, ¿debe entenderse esto como una tendencia anticristiana? Es decir, ¿toda tendencia progresista es opuesta a la fe? Bueno, quisiera hablar un poquito sobre esto. Cuando hablamos de la importancia de tomar una buena decisión o una decisión acertada, tenemos que considerar ciertamente 2 aspectos. El primero, la persona y el segundo, el partido. ¿Por qué?
porque ciertamente sabemos que los partidos tienen distintas plataformas, ¿verdad?, a las que de alguna manera se tienen que apegar, y a veces votamos por un candidato que creemos que puede ser buena persona, pero está atrás de él un partido que tiene otros lineamientos, otra plataforma, y que de alguna manera él está condicionado o ella está condicionada a seguir esos lineamientos que le marca el partido. Entonces sí es muy importante saber estos dos aspectos, ¿no?, el aspecto de la persona y el aspecto del partido al momento de tomar una decisión. Y sabemos que muchos de los partidos que actualmente están compitiendo, pues ciertamente traen rasgos progresistas, ¿verdad? Qué interesante, ¿no? Cómo se nos va aclarando el panorama frente a estas amenazas que de repente hay de que no van a llegar los apoyos, estos dos criterios que nos dan para discernir, que me parece que son muy importantes. Y hay otra pregunta para el licenciado Álvaro, dice, de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario desde Zapotlanejo, ¿se puede proponer al candidato a elegir que reduzca su nómina de servidor público y a su vez la promueva en las cámaras o en el cabildo, según sea el caso, como ejemplo de construir ahorros millonarios para que el país y el Estado puedan tener más recursos y utilizarlos en otros rubros como la salud? Gracias, Arnold. Es muy interesante la pregunta. Ahora, creo que se ha mitificado un poco el hecho de pensar que reduciendo la nómina de los distintos representantes, sean en el cabildo, el tema de los regidores, sea en el Congreso local o sea en el Congreso federal, se ha mitificado mucho, ¿no?, pensando que si les quitamos su salario o si se les reduce, se hace un gran ahorro. Hombre, sin duda se va a hacer un ahorro, pero de ahí a pensar que lo que se ahorra en nóminas va a alcanzar para los temas que más le duelen a los mexicanos y en concreto a los jaliscienses, es un error. Y a veces este tipo de ideas que no tienen un fundamento técnico en cuestión presupuestaria, más bien apelan a cuestiones de carácter populista, que suena muy bien, porque si checamos cualquier indicador al respecto sobre la confianza en los políticos, está muy devaluado. La gente no cree en los políticos. Entonces, si hacemos propuestas, si presentamos propuestas en las que decimos que les va a ir mal a los políticos, suelen ser cosas atractivas, pero de ahí a pensar que hay un beneficio real en ese tipo de propuestas, atiende más bien a una cuestión de carácter populista y no es suficiente, por ejemplo, pensémoslo, para las cuestiones más importantes, la salud pública, la seguridad pública, la educación pública, cosas que se administran desde el gobierno. Gracias, muchas gracias, muy aclarador. Hace poco leía una columna muy interesante que se hablaba del austericidio. A veces creemos que podemos ser austeros cuando en realidad estamos cometiendo una especie de suicidio. Pregunta para la maestra, para la licenciada Susana Gabriela Ceja. Dice, en la pasada elección, en la última elección que tenemos de referencia, que fue en los estados de Coahuila e Hidalgo, apenas el 38% de los ciudadanos votaron. ¿A qué atribuye tanto abstencionismo? Fíjate que pues es una pregunta interesante porque es uno de los principales riesgos que corremos en esta elección, ¿no? Las elecciones intermedias generalmente son poco participadas y creo que en este ambiente de pandemia, pues desgraciadamente habrá menos participación. Por eso es importante que en espacios como este, en nuestro contexto, en nuestra parroquia, en nuestros ambientes de trabajo, promovamos la participación, porque esto pues es lo que hace que nuestro país pues progrese, ¿no? Es a lo mejor hasta cierto punto utópico pensar que va a haber una amplia participación, una participación del 80% como sería lo deseado dentro de las democracias maduras, pero creo que el abstencionismo se debe principalmente a la desilusión, a la decepción que tiene la gente en cuanto a la clase política. Muy bien, muy bien. Importante participar porque al final del día, si no participamos, a quien beneficiamos es a quien está en el poder y a quien sabe que el desánimo de los ciudadanos pues va a inhibir la participación y con ello pues una auténtica democracia. Hay una pregunta también muy interesante que viene
de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, que hace el párroco allá en Villa Corona, y dice: Maestro Carlos, para evitar que haya tantos partidos políticos, ¿qué sería necesario para hacer una iniciativa de ley y que solamente sean 3 partidos políticos, pero buenos? Muy importante esta inquietud, porque efectivamente se considera que 10 partidos políticos es un exceso. Pero lo primero que se tendría que hacer, padre, es reducir el financiamiento público a los partidos. Los partidos reciben miles de millones de pesos, tanto a nivel federal como estatal, cada año, y le cuesta muchísimo al erario público. Entonces, lo primero que tendría que ser reducir drásticamente el financiamiento público. El umbral del 3% se ha subido, antes era el 1,5%, ha cambiado, pero el 3 no es alto. La mayoría de los países tienen el 5%, como Alemania, por ejemplo, pero el 3 es razonable. Entonces, lo ideal sería que hubiera menos partidos y que efectivamente si hubiera 3 partidos, derecha, izquierda y centro, pues podría ser. Pero quizá algo más importante que eso sería quitar el sistema de mayoría para irse a un sistema de representación proporcional puro, con menos partidos, con listas más amplias, y quizá también en un momento del futuro convertir a México en una república parlamentaria. Por ejemplo, en el caso de la elección presidencial, la segunda vuelta reduce muchísimo las posibilidades de la atomización del voto. Puede haber presidentes, por ejemplo, Salvador Allende en Chile, con el 20 y tantos por ciento, 30% de votos. Aquí, bueno, también los ha habido, Peña Nieto con el 30 y tantos, Felipe Calderón. El presidente López Obrador sacó el 50%, pero la segunda vuelta quizá clarifica más las mayorías y sería más conveniente. Efectivamente, los partidos habría que reducirlos, pero esto es voluntad de los electores, y de parte de los legisladores podría haber reducciones drásticas al financiamiento público y seguramente habría menos partidos. Muy interesante, muy interesante. Hay una sugerencia, no es una pregunta, pero todos se las quiero hacer a los panelistas. Dicen que no le den tantas vueltas, que mejor ustedes se hagan candidatos para que esto cambie más rápido. Así es que bueno, pues no quería dejar de darles la sugerencia, por si alguno se quiere anotar. Bien, hay otra pregunta, dice, para la maestra Beatriz Loaiza: conociendo cómo llegan los diputados plurinominales, que no son votados por la gente, ¿se puede legislar para que desaparezcan? ¿Conviene quitar esta representación y conformar cámaras con menos diputados? Gracias. Bueno, esta pregunta puede tener muchos asegúnes, diríamos, ¿no? El primero, ¿por qué existe esta figura de diputados de representación proporcional? Existe para equilibrar el poder, ¿sí? Porque si entra una persona, digamos que dentro de un municipio, entra el alcalde, pero también entran todo su equipo de regidores. ¿Por qué entran otros? Porque tiene que haber un equilibrio de poderes y que la persona que entre no tenga toda la posibilidad de tomar las decisiones sin consultar y que no se consideren otros puntos de vista u otros aspectos. Entonces, por eso, esa es la razón de ser de la participación o representación plurinominal, ¿sí? Entonces, me parece acertado dentro de una democracia participativa. Ahora, de que se pudiera reducir el número de legisladores a nivel federal, pues sí pudiera ser una buena posibilidad, porque actualmente son 500, ¿no? Entonces, estamos hablando que de esos 500, 300 se eligen por votación y 200 de manera plurinominal. Entonces, sí es una cámara muy grande, pudiera ser una propuesta. Gracias, Betty Loaiza. Una pregunta interesante, licenciado Álvaro, dice: ¿cuál es su opinión del actuar de las mayorías en la Cámara, sobre todo a favor de las propuestas del presidente, dejando de lado su responsabilidad, la representación que tienen y su decisión propia? Bueno, pues también una pregunta muy interesante. Precisamente el comportamiento que han tenido las mayorías en las cámaras, pues va muy alineada al resultado de la elección. No podíamos esperar algo distinto. Ahora bien, creo que un tema que es crucial en este sentido es: existe un debate con las herramientas que da la ciencia política y las ciencias sociales, en el que se discute la representación
contra la participación. Creo que aquí un tema muy importante, para que se le reduzca el presupuesto a los partidos, para que desaparezcan partidos y para que de verdad pongamos a trabajar a los políticos, es que los ciudadanos se organicen y participen. Eso es crucial, es bien importante, porque si no hay este contrapeso en la participación, toda la importancia política de los asuntos públicos, valga la redundancia, se queda únicamente en la esfera de la representación. Y es ahí cuando desgraciadamente se cometen unos atropellos tremendos, que la gente lo piense con datos concretos. El Seguro Popular, la gente que se beneficiaba en los tratamientos de la salud, tantos programas que no se han impulsado o que han recortado precisamente en mayoría. La democracia no es únicamente una cuestión de voto, sino también es una forma de gobierno. No es únicamente un régimen electoral, sino fundamentalmente una forma de gobierno. Y la manera en la que podemos presionar a los políticos para que haya mayor participación es precisamente así. Ciudadanos organizados. Yo creo que este ejercicio, que ahorita lo estamos televisando en las parroquias, es buenísimo, porque nos habla precisamente de eso, de cómo es que se puede hacer comunidad y se puede participar activamente en toma de decisiones, en distintos tipos de capacitaciones, y esa es la estructura que precisamente hace falta en la vida pública de nuestro país. Excelente, creo que las respuestas son muy iluminadoras, nos abren mucha perspectiva y nos dan idea de cómo tenemos que actuar en este proceso electoral. Una pregunta para la licenciada Sonia Gabriela Ceja Ramírez. Dice, usted que ha estado tanto en ambientes de iglesia como agentes de pastoral, ¿cómo hacer para que los laicos ejerzan su participación al voto, que promuevan el voto sin que esto se sienta como proselitismo o mero proselitismo político? Pues yo creo que en nuestras comunidades esta motivación tiene que venir, para empezar, pues desde nuestros sacerdotes, ¿no? Aunque tenemos una ciudadanía, aunque tenemos un Estado laico, la Iglesia no promueve el voto por determinado candidato o determinado partido, pero sí promueve la responsabilidad ciudadana. Entonces, creo que desde nuestras comunidades tenemos que empezar por los líderes, que en primer lugar son nuestros sacerdotes, y bueno, también los laicos comprometidos, ¿no? Que en este caso son las personas que están participando en las parroquias, y de ahí hacer extensivo esta responsabilidad hacia todos nuestros demás ambientes. Entonces, creo que la responsabilidad empieza desde nosotros, ahora sí que utilizando una palabra, ¿no? Empoderarnos como líderes de opinión, como líderes sociales, y de ahí pues empezar esta transformación de nuestros ambientes. Gracias Gaby Ceja. Doctor Carlos dice, cuando uno voltea a ver las propuestas de candidatos que hacen los partidos últimamente, no sabe uno si va a una obra de teatro o a un partido de fútbol. Hay muchos candidatos que vienen de ambientes artísticos o deportivos sin ningún conocimiento de la cosa política. ¿Se puede hacer algo para evitar esto? Aquí se ha dicho la importancia que tiene la educación en general, pero la educación cívica en particular es algo muy determinante en la acción política. La cultura política, la cultura democrática, tiene como base no nada más los conocimientos escolares, la preparación profesional, sino sobre todo la información, el compromiso por saber lo que acontece, el darle seguimiento a los hechos cotidianos, las decisiones que se toman y ir formando opinión de quiénes son los actores políticos. Desgraciadamente, un sector amplio de la población simpatiza mucho con estos personajes del espectáculo, de la vida deportiva, de lo que ve en la televisión, y los convierte en políticos en funciones. Esto es algo que daña a la democracia, pero también es algo que refleja mucho, además de la falta de cultura democrática, refleja mucho la calidad de los políticos. En todo el mundo hay una crisis de la calidad de los políticos, calidad intelectual, calidad patriótica, calidad institucional, pero sobre todo calidad moral. Eso es algo que ha fallado mucho, y de ahí vienen
todos los excesos, la corrupción, incluso en muchos países, pues los problemas de inseguridad, de violencia, narcotráfico. Esto es desgraciadamente algo que padece el mundo, y en México se vive desde luego un déficit democrático por falta de educación cívica, de cultura democrática y sobre todo de calidad de los políticos. Gracias, maestro Carlos. Me viene a la mente alguna vez una expresión que hiciera el arzobispo emérito de Guadalajara cuando le preguntaban por qué no había políticos buenos, por qué no había sacerdotes buenos, y él de manera muy clara decía, bueno, pues es que la cuchara saca lo que la olla tiene. O sea, si queremos también políticos buenos, queremos políticos con una calidad moral alta, hagamos ciudadanos buenos con una calidad moral alta para que pueda haber pues, más opciones, ¿no? Hay una pregunta que me parece muy interesante de la Parroquia del Sagrado Corazón, Prados de Santa Lucía. ¿Qué tanto sirve abstenerse de votar? ¿No estamos cayendo en un romanticismo en el tema del abstencionismo? Sí, bueno, sí, si me permiten contestar eso. Quiero recordar la máxima, el que calla otorga, ¿sí? O sea, cuando alguien no ejerce su voto, está callando. Recuerden que la votación es la manera que tenemos los ciudadanos para decir esto no me gusta, ¿sí? Si tú actualmente el gobierno que se está presentando, las políticas públicas, las decisiones gubernamentales no son de tu agrado, ejerce ese poder que tienes de decir esto no me gusta y vota, porque efectivamente el abstenerse no sirve de nada, es como una oportunidad que tuviste y la echaste a la basura, ¿no? Entonces realmente es eso, no callemos y no otorguemos, ¿verdad? Porque si tú no lo dices, entonces otorgas que el gobierno actual siga o que el candidato o el presidente o el diputado tal continúe, ¿verdad? Excelente. Licenciado Álvaro, ¿cómo saber, preguntan, quiénes serán los candidatos y sus propuestas que correspondan a mi distrito? Dice, ¿yo cómo puedo saber cómo puedo llegar a conocer a esos candidatos? Muy bueno, hay que estar al pendiente de las noticias, aunque parezca esto una promoción de los medios de comunicación, pero hay que estar al pendiente de los distintos medios de comunicación, hay que estar al pendiente de las nuevas herramientas que tenemos en las redes sociales, hay que estar o procurar estar organizados y participando, por ejemplo, en las distintas reuniones vecinales, las agrupaciones de colonos, etcétera, porque generalmente ese es el cauce que los políticos buscan para llegar a los ciudadanos. Uno tiene que acercarse a ellos y también ellos acercarse al ciudadano, de manera que es un binomio complementario. Creo que lo que necesitamos en Jalisco y en todo México es una vida pública mucho más comprensiva. Ya ha habido mucho discurso de las dos partes con violencia. Y la violencia solo alimenta a más violencia, que si se les denomina chairos, fifís, apartidistas. Y creo que lo que más importa aquí es que tenemos que transitar hacia la convicción de participar activamente en estos temas, pero con comprensión, escuchar para comprender. Tenemos que acercarnos todos, los ciudadanos a los políticos y los políticos a los ciudadanos, expresar con ideas lo que queremos que representen. Lo que no podemos permitir es que los políticos sigan abusando de lo que ciertamente tienen, el voto popular, la mayoría en votos. Ya habíamos dicho, la democracia no es un sistema perfecto, pero es lo que hoy tenemos en México. Y es más, en ningún país es perfecto. Desgraciadamente en democracia no ganan los buenos, gana el que tiene más votos. Es bien importante que en la próxima elección la gente participe, la gente se organice y, por supuesto, la gente estudie a los políticos. Que cuando vayan a las colonias y los inviten, asistan y que les hagan las preguntas difíciles y que les pregunten cómo viven y de qué viven. Algunos han manifestado que es una buena idea quitarle el dinero a los partidos políticos. Y puede ser una buena idea, pero hay que pensar,
¿Y quién va a financiar la vida política? Porque es ahí cuando después entra negocios como el narcotráfico, cuando después entran intereses privados o particulares. Es un debate que da para mucho. A lo que voy es, hay que acercarnos, y ahora que va a empezar las campañas políticas, tanto en lo local como en lo federal, estar ahí, procurar asistir a lo que nos inviten, con las debidas medidas de prudencia y de higiene para cuidar de nuestra salud, pero preguntarle a los políticos, hacerles esas preguntas difíciles, las preguntas que los ruborizan, que los ponen color rojo, ¿sí? ¿Por qué? Porque les compromete. Creo que en el contexto, en la coyuntura en la que estamos ahorita, de una capacitación para laicos en las parroquias, creo que con toda fuerza debemos decirlo. Hay que preguntarle sus posiciones con respecto al tema de la vida humana, con respecto al tema del aborto, con respecto al tema del matrimonio. Todo eso es lo que tenemos que preguntar sin tapujos, sin ningún temor. Al final de cuentas, son ellos los que van a representar a ese distrito, a esa ciudad, a esos lugares. Bien, pregunta para quien quiera responder la pregunta abierta. Yo me acerco al candidato, veo sus propuestas, me dice sí a la vida, sí a la justicia social, ya no va a haber pobres. Tiene que ver con una pregunta que hace la parroquia Nuestra Señora de los Remedios. Pero luego llegan al poder y se quedó todo en discurso. ¿Cómo hacer para que los políticos cumplan lo que prometen y cómo podemos dar seguimiento a sus promesas de campaña? Quien guste responderle. Bueno, si no, por favor. Sí, este es un problema que existe de la falta de comunicación entre los ciudadanos y los representantes una vez que son electos. Yo tengo una experiencia personal, bueno, hace 35 años, pero la verdad es que la gente busca tampoco a sus diputados. En el caso de los ayuntamientos es más, es diferente porque ahí sí van a pedirles favores, que les tumben un árbol, que les recojan la basura, que les resuelvan tal problema. En el caso de los ayuntamientos, como los ayuntamientos se dedican básicamente a prestar servicios públicos, pues ahí el contacto, y sobre todo en los municipios pequeños, es más natural, más lógico. Pero tratándose de diputados, sobre todo los diputados federales, prácticamente es inexistente. Entonces hay que establecer mecanismos de comunicación y de control de la actuación y sobre todo de la forma como votan los diputados en el Congreso de la Unión. Ahora yo creo que las redes y este tipo de mecanismos tecnológicos que existen podrían facilitar perfectamente esto, sobre todo si se hiciera un compromiso de parte del diputado con los electores. Y es también en beneficio del diputado porque ahora se permite la reelección hasta por 4 periodos y antes no había reelección, y por lo tanto el hecho de que la gente, había en el sistema PRI había una máxima que funcionaba muy bien: voten por mí y les prometo que no me vuelven a ver. Eso era un gran favor que se hacían, porque ir al municipio pues costaba, porque iban a tener que hacerle una fiesta, él iba a tratar de hacer un negocio o tratar de recomendar a alguien al ayuntamiento o de sacar dinero para cualquier cosa, ¿no? Pero sí, este distanciamiento y esta falta de comunicación porque el diputado también cumple una función de representación y de procuración. El diputado de gestión, mejor dicho, debería de gestionar determinado tipo de servicios y de obras a su distrito. Aquí, cuando se quiso, en México todo se descompone, porque el problema de la política y de la justicia y de todo es que todo se ve como negocio. Cuando los diputados, que son los que votan el presupuesto, dijeron, bueno, está bien, yo le voto al presidente lo que pide, pero yo represento un distrito y tal porcentaje va a mi distrito, o tal cantidad o tal inversión a mi distrito, muy bien. Y ahí vinieron los diputados de los moches, porque entonces les adjudicaban 100 millones, 200 millones, y estos se los daban a una empresa con un moche, o sea, corrupción total. Entonces, este tipo de cosas suceden desgraciadamente, y por lo tanto yo creo que es obligación de los ciudadanos exigir más a sus representantes, y de los diputados, obviamente, estar más en contacto con sus electores. Sí,
Si puedo Claro, complementar por favor. la respuesta. Sí. Yo creo que para que este cumplimiento se dé hay que estar ahí, ¿verdad? O sea, en los temas que nos interesan y no soltarlos, porque nuestro trabajo como ciudadanos no acaba el día de la elección, ¿sí? O sea, es decir, podemos hacer muchos otros recursos o mecanismos de participación ciudadana, podemos crear observatorios, podemos crear mesas de trabajo, podemos crear grupos de seguimiento para que los temas que nos interesan, como lo comentaba Álvaro, lo que es la vida, la familia o los temas en los que queremos una respuesta que se cumpla, tenemos que estar ahí y no soltarlo, ¿sí? Muy bien. Sí, Álvaro. Yo también, una pequeña aportación a la pregunta que hicieron. Creo que vale mucho la pena organizarse activamente. Han habido buenas señales cuando los ciudadanos se organizan, por ejemplo, para una manifestación. Entonces, si esa organización la hacemos activa, es un buen mecanismo para presionar a los políticos y que las cosas se hagan. No esperarnos a que propongan una barbaridad en las cámaras. No esperarnos a que en los próximos meses, días, años, quieran ahora legalizar las drogas y otras barbaridades, sino que ya la gente está organizada, ya la gente vive en una colonia, ya la gente pertenece a una parroquia, ya la gente pertenece a una familia, a un coto, a una ciudad, a un distrito. Aprovechemos ya esa estructura y no nos hagamos muchas bolas pensando que tienen que haber más cosas que nos unan. Ya nos unen muchas cosas. Una participación activa, una organización activa, permanente, constante. Ahí creo que está el mejor mecanismo de presión para todos los diputados. Y dicho sea de paso, todos los diputados locales y federales tienen casas de enlace. Hay que acercarnos ahí, hay que acudir a ellas, hay que visitarlos, hay que tocarles la puerta, hay que esperarlos a que vayan a trabajar. Tal vez nos tardamos un buen, ¿no? Esperándolos. Pero decir, vamos a esas oficinas de enlace, vamos a esas oficinas de gobierno, sin violencia, pero exigir lo que en conciencia, pues a los ciudadanos les pertenece. Gracias, licenciado Álvaro. El tiempo se empieza a agotar. Para no terminar de manera atropellada, ¿alguna conclusión, algún mensaje final que cada uno de ustedes quisiera dar? Empezando por las damas, empezamos con Betty Loaiza. Te escuchamos, Betty. Gracias. Bueno, pues recordar el llamado que siempre nos ha hecho la Iglesia como laicos, que es a la transformación de las realidades temporales, ¿sí? Y dentro de esta transformación va nuestra participación como laicos, en la que nosotros como ciudadanos de Arena, para transformar la realidad que se vive y hacerlo para generar un bien común para todos, llevar nuestra participación un paso más allá. Tal vez pudiéramos participar como observadores electorales, como personas que estén ahí supervisando cómo se trabajan las casillas, como personas que puedan también contagiar a otros de este gusto o de esta necesidad de la participación. Entonces, a participar y a transformar. Gracias a la maestra Beatriz Loaiza. Licenciada Sonia Gabriela Ceja Ramírez, un mensaje final, te escuchamos. Pues yo creo que es importante que tengamos muy presente tanto la participación como la información y por supuesto también el aprovechar estos contextos que comentaba Álvaro, ¿no? Vivimos en la misma colonia, vivimos en el mismo municipio, vivimos incluso en la misma casa y no somos capaces de organizarnos. Entonces creo que para que se ejerza la democracia tenemos que pues ser conscientes de esta responsabilidad, de esta organización y por qué no empezar también a practicar todos estos ejercicios de discernimiento desde nuestra familia, desde nuestra parroquia, también en nuestros equipos de trabajo. Entonces creo que si empezamos desde lo pequeño, pues podemos empezar también la transformación de la sociedad. Gracias, Gaby. Maestro Carlos. Mucho gusto. Bueno, el mensaje final sería que todos piensen que lo que se va a decidir el 6 de junio en el ámbito federal es si las cosas continúan como están, si se fortalece el presidente o se le limita el poder al presidente. Para esto está el Congreso, para establecer un contrapeso, para establecer un equilibrio en el ejercicio del poder. Y hay un sector importante de la población, incluido el presidente, que piensa que todo va muy bien y que así debe seguir, incluso fortalecer el poder presidencial. Pero hay otro sector de la población que dice que las cosas no van bien y por lo tanto
hay que razonar el voto, hay que pensar y decidir si lo que queremos es defender a la democracia frente al autoritarismo que evidentemente se está construyendo en nuestro país desde la presidencia de la República, y por lo tanto esta es la mayor utilidad que pueden tener el voto. ¿Alguien que quieras compartirnos? Las cosas en nuestro país no van bien. Esa es la realidad. Podemos voltear a ver cualquier indicador cuantitativo, numérico, científico, en materia de salud, en materia de economía, en materia de seguridad, las muertes como nunca. Y todo eso tiene un fondo importantísimo, que es reconocer la dignidad de la persona humana en todas las etapas y condiciones de vida. Tenemos que participar, porque hoy el país se está fragmentando. Hoy el país está sumido en una narrativa violenta. Si bien a lo mejor no de balas, no de una violencia doméstica en el sentido político, sí de una violencia en la narrativa, sí de una violencia que empieza por ser semántica y termina por hacer las cosas mal en la vida pública y en las calles. Objetivamente, las cosas no van bien. Yo le invito a todos a que piensen el voto, a lo que ya comentábamos antes, que conozcan a los candidatos, que los inviten, que les pregunten y por supuesto que participen, porque ahí va a estar la riqueza de este proceso electoral. No nos conformemos con un 60% de participación. Hace poquito leía que se estima un 40%, pues ojalá que logremos movilizar a mucha gente a votar. Hagamos cada uno lo propio y veámoslo como una cuestión de conciencia, de responsabilidad social que tenemos todas las personas. Gracias licenciado Álvaro por esa participación. Gracias a nuestros 4 panelistas por habernos acompañado. Sabemos que su tiempo es muy valioso y de verdad les agradecemos en todo lo que vale. Y lo que no podemos permitirnos aquí es el desánimo. Ciertamente podrá verse un panorama difícil, ciertamente podremos sentirnos defraudados por políticos, por partidos. No es propio del cristiano la desesperanza, pero si queremos que esto cambie, si queremos transformar, empecemos participando. No podemos ser omisos. Frente al 2021, los católicos tenemos que ser los protagonistas, salir a votar y luego hacer posible una auténtica transformación de este país que tiene mucho que ofrecer y que tiene enormes riquezas. Bueno, gracias de verdad a todos nuestros panelistas. Bien, me permito presentar primero a la licenciada Sonia Gabriela Ceja Ramírez. Sonia Gabriela Ceja Ramírez